Desistimos. Parece ser que el problema sigue, lamentablemente. Que donde estamos parados acá. Al este del continente americano. Te quedás atrapado en el acantilado. Buenos días, gente. Estamos en las afueras, sería Recife ya. Hicimos noche en un posto, como cada vez que hacemos ruta. Se nos dificultó porque estábamos casi llegando a Recife y se iba a hacer de noche. Acá está anocheciendo a las 5 ya. Eran 5 menos cuarto y nos recomiendan pasar por Recife ya cuando no hay luz del sol. Primero que era solo de camiones, y segundo que te obligaban a llenar el tanque. Así que bueno, cargamos 100 reales y costó un poco que nos dejen. Tuvimos que hablar con 3 personas de ahí. Y hoy no sabíamos si íbamos a poder salir o no a volver a hacer ruta, porque resulta que si bien nos dejaron dormir y todo, nos mandamos una cagada. Cuando ustedes estacionan en un lugar que la vaga, como le dicen acá, el estacionamiento está entre, ¿cómo sería? Caños. Sí, tienen que salir para atrás. Habíamos puesto la camioneta de noche ya de frente y nos olvidamos que... Yo me olvidé que había 2 cañitos, uno al costado del otro de la camioneta, y yo salimos así, doblando, en vez de para atrás. Y bueno, el caño pasó por debajo. Caño. Vino el personal a ver, revisó abajo de la camioneta, nosotros nos tiramos abajo de la camioneta, mirábamos todo. Por suerte, milagrosamente no se rompió nada, porque claro, fuimos para atrás y se incrustó. Y de ahí, si hubiéramos ido más para atrás, para terminar de salir, hubiera hecho un desastre. Le di para adelante, entonces ahí... Obviamente el peloteo se rayó, después les vamos a mostrar, les vamos a dejar acá las imágenes. Se rayó un poco todo ahí abajo, pero bueno, milagrosamente no pasó nada. No pasó a mayores. Así que acá estamos nuevamente en la 101, camino a un punto que ya les vamos a mostrar, no les vamos a adelantar, pero es un punto muy visitado, ¿no? Un punto que se habla, que está en Google. En el punto más al este del continente americano. Ponta dos Ezeiza se llama, ciudad de João Pessoa, donde el sol nace primero en las Américas. Todo, o sea, ni Canadá ni Estados Unidos, no hay punto más al este que este, que donde estamos parados acá. Más al este del continente americano. Del continente americano. Estados Unidos, México, todo. Vinimos a mostrárselos. Estamos en el punto más cercano a África. Sao Paulo fuimos, Belo Horizonte no fuimos aún. Roma él fue. Chisano, Bosco, no sé, de Italia, un pueblo. Brasilia no fuimos. No. Nueva York sí. Nueva York acá fue. Curitiba todavía no. Buenos Aires obvio sí. Lisboa no. Y Guimarães tampoco. Como pueden ver, hay mucha basura. Siempre hay mucha basura en las playas. Es feo, pero bueno, pasan a recolectar, se ve. De hecho ahora están juntando ahí, hay un señor que está juntando y caminando por la calle y vi un grupo de 3 personas grandes, adultas ya, y uno de ellos tiró un papel de un caramelo así como si nada en la vereda y nadie dijo nada. Fue medio raro, hay que cuidar más el medio ambiente. Aparte para tener lindos los lugares, ¿no? Porque un lugar sucio no es muy lindo que digamos. Se les ocurra venir de zapatilla a la playa, a cualquier playa en Brasil.
Ya estamos en lo que sería Cabo Blanco, ¿no? Acá de Brasil, en João Pessoa. Estamos en la costanera. Acá hay una costanera preciosa. Vamos a ver si cruzamos. Y vamos a cruzar para comprar açaí. Ese día estamos antojados, pero en un buen lugar. Tuvimos que salir porque nos dijeron que con el perro no, aunque la persona que estaba en la entrada nos dijo que sí, y después la chica que estaba adentro nos dijo que no, pero bueno, para que se den una idea, pesa 500 gramos, pagué 34 reales. Tiene azaí con dulce de leche, azaí con payosa, pasoca. Ay, ¿qué es eso? No sé. Tiene otro con uva. Le puse así, digamos, como 3 bochas de azaí de diferente. Y después le puse topping, que bueno, salsa de chocolate, salsa de... No sé, no se ve mucho. Tiene una mezcolanza ahí, pero... Dice que encima ahora se ve verde. Banana, del árbol. banana, frutilla, Oreo, cubanito, o sea, un poco de todo. Bueno. Hoy no cenamos, me parece. Acá en Brasil vimos mucho ese cartel, está en varios lugares locales y todo, donde dice que está prohibido la discriminación por el género que elija la persona o por la orientación sexual que elija. De hecho, cuando vos llenas una encuesta o algo, te preguntan si sos hombre, mujer, o si no querés decir, o otro género y así. Así que se respeta mucho eso, por lo visto. Llegamos a una parte que es peatonal ya, pero hay que tener cuidado porque está lleno de niños con estos cosas. No, sí, les digo que hay que tener cuidado porque ya entre ellos se chocaron todos. Hay de todo, hay una Ferrari, hay camión. Hasta un camión, mirá. Hay camión. Buen día, somos Jessie, Gus, Cash y Ronnie, nuestro gato que no sale tanto. Acá estamos en Cabo Branco, João Pessoa, en el extremo oriente del continente americano. Este es un punto ahí overlander de acá. Atrás tenemos los edificios y vamos a mostrarles ahora un poquito la playa porque estamos a 50 metros, a nada. Bueno, muy lindo, muy tranquilo, muy seguro, ambiente familiar. Hoteles, hay condominios, edificios, muy lindo, una zona muy bacana. Ahora les vamos a mostrar la playa como dijimos, pero no vamos a hacer playa hoy porque es día de trámites, ¿no? Hoy es día de vacunas. No nuestras. No, a Cash y Ronnie se les toca. Bueno, mi hermana es la veterinaria de ellos. Argentina. Y una vez al año les toca, ¿no? Si vieron el video de que estábamos en Posadas y pasamos de Argentina a Paraguay, van a ver que ahí los llevamos a la veterinaria y le pusieron antiparasitario y interno y externo. Porque las vacunas ya la tenían. Pero eso era para cruzar. Claro. Más que nada son requisitos que te pide Paraguay y Brasil para cruzar animales. Como vieron,
Ahí en la calle dice de 5 a 8 solo peatones. Y en Maceió también vimos eso. Es muy buena propuesta, la verdad. Peatones Estaban y todos corriendo. bicicletas, tienen Claro. un lado y el otro. Muy linda, la verdad, no hay tanta gente. Hay algunas olas. Sí, hay olas. Maceió estaba más tranquilo el mar. El esfuerzo que hace Cash para ustedes, ¿ves? Pongan like y comenten por Cash que se bancó venir a la playa un ratito. Igual ahora Vamos. está súper cómodo. Vamos porque es pesado, aunque no lo crean. Ustedes lo ven por video. ¿Cuánto capaz piensan que pesa? Capaz que piensan que Cash es liviano, pero no. Dejen acá en comentarios a ver cuánto piensan que pesa Que Cash. pesa. Bastante pongan, ¿eh? Yo le digo a Cash que no se puede quejar porque acá está mejor que en el motorhome. Está con aire acondicionado, 17 grados y el piso este que es súper fresco y aún así no para de jadear. A mí está nervioso. Está nervioso. Y Ronnie también, ya se ve en el pinchazo. Ahí ya tienen sus libretitas, está buena. Cash, no sé si sabían que tiene pedigree, dato, dato no menor. Y su nombre no es solo Cash, no me sale decirlo bien. Deep Hill Cash. El otro día estábamos durmiendo con Gus y de repente escuchamos una alarma. Y dijimos, es de la camioneta, es de la camioneta. Nos levantamos y dijimos, ¿cómo puede ser? Y claro, la alarma suena solamente si alguien forcejea afuera. Y no había nadie, nos levantábamos, nadie. Y sonaba, estaba como loco el sistema, no sé, no sabíamos. Pensamos que quizás se había roto el cosito que traba, digamos, eléctrico de la puerta del costado, bueno. Nada, resulta que ahora aparece en la pantalla que hay que sustituir la pila de la llave. Hay que decir que Gus desarmó todas las puertas de atrás. Porque hablamos con Leo, que es el que hizo el motorhome, y nos dijo que ahí se había hecho un refuerzo para llevar la rueda de auxilio y que podía hacer eso. Así que bueno, por suerte, si es eso, es algo menor, ¿no? Anoche cerramos con el botón este que está acá, digamos que tiene en la puerta del conductor Gus. Anoche cerramos ahí para no usar la llave. Y nos levantamos y se ve que dormimos con todo abierto, porque nos levantamos y estaba todo abierto. Ok, hay que andar así. No. Ahí se tranquilizó, pero vamos a ir así, con el pitido así. Y las puertas destrabándose, Dios mío. Ok. Nada. ¡Qué locura! Acá me vine a un shopping a ver si consigo la pila, pero bueno, se tuvo que quedar afuera en la calle, ya que en algunas entradas, casi todas entradas de shopping no se puede más de 2 metros y algo de altura, así que me caminé todo eso. Ahora vamos a ver si tenemos suerte. Y conseguimos. Tuve que venir hasta un shopping. Allá quedó Gus, porque no podemos entrar al estacionamiento.
A ver si volvemos a la normalidad con las puertas. Aparte que habíamos dormido, como les contamos, con las puertas abiertas. ¡Ahora sí! Ahora sí. Acá aprovechamos a hacer cosas y hacemos 3 cosas a la vez. Cargamos agua, lavamos ropa, mientras esperamos que lavamos ropa, comemos, almorzamos. Súper tarde igual, pero bueno. Almorzamos. Tuvimos mucho tiempo ahí haciendo el perro y lo del gato, mucho tiempo. Bueno, también aprovechamos a hacer otras consultas y eso, y compramos Excalibur para acá el chico jadeador que en un mes se le vence. Explica qué es el Excalibur. Excalibur es un collar que es repelente contra mosquito, entonces cuando el mosquito va a picar lo tiene colocado y en un mes ese lo compramos en el shopping chino, me parece. Entonces el mosquito cuando le va a picar se muere. Y es muy efectivo porque también es para pulgas, garrapatas, etc. Así que dura 4 meses, por si tienen su mascotita. Parece ser que el problema sigue, lamentablemente. Siguió haciéndolo de las puertas, no era la pila o eso desencadenó lo de ahora, no sabemos. Acá donde les mostramos que estamos cargando agua, nos dejaron estacionar en la sombra porque hay un techo alto, es como un lavadero, y acá a 3 metros tenemos la lavandería, así que un espectáculo. Y bueno, y Gus precisaba alcohol isopropílico, porque eso nos decía ChatGPT. Después de mucho ChatGPT preguntamos qué era lo que podía estar pasando en las puertas. Y bueno, parece ser que hay un aparatito que está como en la puerta, que es electrónico, que es lo que detecta si está abierto o cerrado. Preguntó a estos señores que están ahí haciendo un trabajo de la calle por alcohol isopropílico. No entendían muy bien, pero bueno, al final como que Gus les mostró la puerta, entonces el señor dijo: yo soy técnico electricista, porque lo que necesitábamos era un limpio contacto de electrónico. Resulta que el señor vive acá unas cuadras, en su casa fue, lo buscó, lo trajo, puso 2 veces por las dudas. Así que el viaje tiene esas cosas, ¿no? Que uno nunca sabe dónde va a encontrar ayuda, dónde va a poder conseguir lo que está necesitando, ¿no? Y hablando se abren puertas. Muchas veces que yo busco en Google Maps y hay tiendas que no aparecen, no vas a tener la ayuda, hay veces que queda muy lejos el lugar para moverse, y ya preguntando a alguien que no sé, que te dice dónde está un lugar o algo, ya es de mucha ayuda para uno que está viajando. Aunque sea ese segundito que le robas a la persona para que te indique cómo llegar a un lugar, es un lujo. Así que, bueno, aprendizajes que da el viaje. Que tomamos un café recién, porque si no, esto puede demorar muchas horas. Salimos sin desayunar aparte. Ay, todavía no tocaron la camioneta. No, venimos sin turno. Bueno, nos hicieron el favor de que vengamos temprano, Sí. pero ahí está la camioneta esperando. A primera hora nos dijeron que vengamos y acá estuvimos. Le van a hacer un tester, ¿no? Sí, van a poner un escáner, supongo. Sí, escáner electrónico. Eso ya son 350 reales. Solamente para que le hagan una revisión así. Sí, porque bueno, todo parecería ser que es electrónico. Así que bueno, acá esperando. ¡Nuestra casita! Acá está Gus, así que Gus La verdad que la maneja otra persona que no sea yo. Gus no la está manejando. Volvimos, estamos haciendo ruta nuevamente. Tuvimos 3 horas. Son las 11 de la mañana, llegamos a las 8. Nos cobró el servicio de revisarlo, nada más. Y bueno, compramos un limpia contacto para Nos lo dieron ahí. cada
3 meses más o menos limpiar los contactos de todas las puertas. Así que bueno, podría haber sido peor. Sí, bueno, ahora hablamos con unos amigos, los Mateando por el Mundo, que también viajan en una Sprinter, y resulta que nos dijeron que es normal, que a ellos también les pasa. Así que ahora, bueno, seguimos ruta, seguimos para el norte. Vamos a seguir subiendo. Mercedes y que todo esté bien, seguimos ruta y llegamos a... pasamos de estado. Llegamos a Tibau do Sul. Estado de Río Grande do Norte. El balneario más conocido de Tibau do Sul es Pipa. Ajá, Pipa. Nosotros por ahora no vamos a ir. No vamos a dormir en Pipa porque acá Tibau es más motorhome friendly y es más tranquilo. Sí, podemos estar en la playa. Como ven, hay un viento bárbaro, porque resulta que estuvimos leyendo que acá hay mucha historia de surf. O sea, la gente viene a surfear desde los años 70. Así que imagínense el viento que hay, las olas. Acá tenemos, está subiendo, en este momento está subiendo la marea. Está subiendo. Acá estamos en una península. Ajá. Ahí atrás está la laguna de Guaraíra. Y allá tenemos las dunas de Malambé. ¿No? Ajá, sí. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Sí, si no lo Nombre corregimos raro. ahí. ¿Dije bien? Creo que sí. Sí, si no lo Nombre corregimos raro. ahí. Tibau do Sul tiene 17.000 habitantes, es muy chiquito, muy chiquito. Parecido a Cardales, de donde venimos. Sí, así es. Fuimos a estacionar en la playa y acá el señorito se cocinó terrible plato mirando al mar. Así que un espectáculo ese almuerzo, ¿no? Sí. Como ven, ahí se hacen unas piletas. Cuando sube el agua se quedan unas piletas resguardadas de esas rocas. Y donde está el motorhome también hay unas mini piletas también ahí. Vinimos a ver el atardecer a la Lagoa Guaraíras. Es el final de varias excursiones, o de una excursión, pero vinieron varios
no sé cómo se le dice. Son jeep, sí, son jeep así como para 4x4. 15, 20 personas más o menos. Quizás estamos pensando con Gus que quizás es el mismo que te vende. Vos cruzas con un ferry por allá y Claro. vas a las dunas, que tenés que ser 4x4 buggy, y la misma excursión, o sea, cruzan de vuelta Termina y acá te traen acá a con ver el atardecer. Está bueno el atardecer. Justo una nube tapó un poco, pero Está nublado. algo pudimos rescatar. También se puede ver gente que aprovecha el aire libre. Está haciendo su asadito. Sí. Bueno, esta Acá, laguna de agua salada, está claro, agua ¿no? salada, sí. O sea, Que se mezcla con el mar. sí, el mar se lo fue comiendo o fue, digamos, tomando más posesión de la laguna durante varios años, según estaba escuchando un guía ahí. Ahí arriba hay un barcito que nada, la gente para ver el atardecer se sienta en todos estos escalones Re lindo. y se pide algo para tomar, algo para comer. Hay mucha gente y hay policías también, hay mucha policía. Sí, Así no que sabemos si viene porque están los turistas o porque siempre los hay, ¿no? Muy lindo para ver el atardecer, recomendamos acá la lagoa de Tibau do Sul. Nos pasó en João Pessoa eso, que la policía estaba como Sí. posando, ¿no? Como mostrando sus móviles y Sí. sus motitos, que Sí, sé yo, como pero que no es que andaba Se mucho. paran así y saludan a la gente. Como para la sonríen, publicidad así. parecía, ¿no? Es como el patrullaje, ¿no? Que la patrulla recorre y eso. Acá es como que se estacionan y se quedan así. O los hemos visto así, paraditos así. Sí, como soldaditos. modelitos, sí, como que están ahí. Raro, es raro. Buenos días desde la playa das Casimbiñas. Los saludamos desde acá. Nosotros estamos para ese lado, para allá. Y Praia da People queda para allá, para la izquierda. Así que nos dijeron que se puede ir caminando desde donde estamos nosotros por la playa para Pipa. Son por la playa 6 kilómetros. Si no, hay unos autobuses muy económicos, te salen 5 reales y van y vienen todo el tiempo y son 15 minutos más o menos. Ahora Gus va a ver si puede volar un poco el dron porque estas playas, como les contamos, tienen historia de surf y vienen a hacer kitesurf también. O sea que mucho viento. Estamos cerca de Bahía Formosa. Más historia de surf tiene. Dato muy importante para los que vengan para acá. Si van a andar por la playa, si van a andar por acá, tengan muy en cuenta el tema de las mareas. Ser siempre a vista la tabla de mareas, hay apps, hay gente que se ha muerto, como ven ahí atrás mío es todo acantilado. Todo acantilado, no hay nada. Empieza a subir la marea, te quedas atrapado. A tener en cuenta esos detalles no menores. Volver porque ya en unos minutos ya empieza a subir la marea, así que hay que tener esos recaudos. Aparte hay mucha roca y bueno, y si hay agua y eso se va a complicar aún más caminar por las rocas.
Hoy nos levantamos temprano y nos fuimos con la familia amiga de Mateando por el Mundo a buscar una de esas playas que prometen magia. Mochilas listas, mate cargado y arriba del colectivo. Destino Praia dos Golfinhos. Apenas subimos, la señora que cobraba los tickets nos dijo con total seguridad: bájense en Praia dos Madeiros. Y ahí empezó la aventura. Muy complicado. La marea baja era 10:45, lo que pasa que pareciera que no debería estar mucho más baja, cosa de que llegue más allá, pero no hay playa para caminar, no hay playa. Tenés todas estas rocas, está muy difícil ir a Bahía dos Golfinhos. Quisimos ir desde Praia de Madeiros, o sea, esta es de Madeiros y no hay caso. Desistimos porque es un montón, sigue más para allá, hablamos con otra gente, vos hablas. Sí, muy difícil, creo que la de Golfinhos se accede más por otra playa más allá, que tiene menos dificultad. Esto es imposible. Igualmente, así como ven, son 300 metros de piedra que sí, no tenés dónde poner el pie. Sí, y estamos con amigos, los mateando, y tienen dos nenes. Los nenes estaban recopados y querían seguir escalando, pero no, era muy difícil. No tenemos calzado tampoco, tendríamos que tener la zapatilla, que la dejamos en el motorhome, en nuestro caso. Igual el tema es que ahora ya no llegamos a ir desde la otra playa, porque te dijeron que son 30 minutos. Ahora tenemos que salir y 30 minutos hasta la otra playa, mientras que bajás y qué sé yo. Desde la otra playa tenés 30 minutos para ir a Bahía dos Golfinhos. Y ya no llegamos con la marea baja, porque de Bahía dos Golfinhos no se puede salir, es con acantilado. Claro, una vez que empieza a subir la marea no se puede salir, no tenés escapatoria. Así que vamos a hacer playa un poquito ya acá. Desistimos de ver delfines hoy. Nos despedimos de Tibau do Sul con un atardecer hermoso. Nos estamos yendo de Tibau do Sul. Ahora vamos para Pipa, a un punto de Overlander, a donde van todos, donde están los acantilados. Vamos a hacer noche ahí, con amigos también. Con unos amigos. Ayer fuimos a la playa y hoy tocó un día feo. Vamos a aprovechar a conocer el centro de Pipa.
Amanecimos en Chapadão, espero que se diga así. Chapadão Falesia se dice, de Pipa. Acá con el acantilado atrás. Sí, una vista Dormimos súper espectacular. tranquilos. Bueno, acá estaban nuestros amigos los mateando, que Sí. ellos ya se fueron para otro lado de Pipa. Y nosotros queríamos aprovechar a grabar un poquito. Anoche fuimos al centro, recorrimos bastante. Sí. Caminando por esta misma avenida, que es la principal, la de los Golfinios. ¿En cuánto llegamos al centro? En 15 minutos. Hicimos un descansito para merendar. Un poco tarde es igual, ¿no? Pero 7 de la tarde. Acá están acostumbradas a cenar a esta hora casi, ¿no? Estamos en Mr. Croissant, así que por eso teníamos que pedir un croissant. Miren ustedes cómo se llamaba el restaurante de Gus. Increíble la cantidad de argentinos que hay, pero increíble. Negocios, de todo. Son ya hace 20, 30 años que viven acá en Pipa. Sí. De los primeros argentinos y ya tienen negocios, todo, ¿no? Escuchando y todos hablan en español. Vamos a hacer un ranking de los lugares más visitados por los argentinos. Número 1, Bucio. Creemos que Bucio. Los que Ustedes hicimos. pueden opinar, ¿eh? Sí. A ver, digan del 1 al 5 cuáles son. Sí, Del 1, para nosotros, Bucio. Bucio, sí. O Florianópolis también, no nos olvidemos de Florianópolis. Claro, todavía no hicimos el sur, de los que visitamos. Y segundo acá, ¿no? De los que vimos, sí. Bucio Segundo acá. primero. Así que cuando... Si es Pero que nos hacemos estamos el olvidando sur- de mucho. Río de Janeiro. Bueno, también, sí. Sí, también. Río de Janeiro. 2 o 1. No busquen en la IA a ver cuál, ¿no? Pero opinen a ver qué dicen. ¿Cuál es, Con del su 1 al experiencia. 5, cuáles son los lugares más visitados por argentinos? Acá tenemos una feria de artesanos, muy linda. ¿Y con qué nos encontramos acá? Aparte con Jessie. Veníamos caminando y de repente vemos que hay un cementerio. Un cementerio en el medio del paseo, miren. Por ahí está el Y paseo. aparte enfrente hay un restaurante Y hay un restaurante. y el Bueno, cementerio. hay que convivir con los muertos. Lo único negativo que le veo es que no hay vereda y no está cortado el tránsito. Entonces la gente anda viendo a dónde puede caminar. Recién ahora se puso un poco más ancha la calle, pero suele ser muy angosta y tenés que andar viendo por dónde pasas, que no te pisen. Y encima doble mano. Eso es lo único. Pero después el resto muy lindo todo. Mucha gente, súper luminoso, tenés de todo, muchos negocios y lindo. Si no hubiera estado nublado, creo que de acá se hubieran visto las estrellas. La noche pero ideal, sí, para sí. ver las estrellas. Hubiera sido Igual saqué unas fotos
Después se las compartimos. Vamos a dejarlas acá Unas abajo. fotazas saqué, porque estaba nublado. Con nuestros amigos se fueron a ver si tenían suerte con los golfinios. Sí, lo que pasa que hoy hay de marea baja la más alta que hay, que es 0.7. Y es a las 12:15 del mediodía. No es que necesitas marea baja para ver los delfines, sino que el acceso a la bahía de los Golfinios es sobre muchas rocas, muchas rocas. Ya hicimos el intento, Ajá. pero por un lado Por el otro equivocado. lado. Sí, o sea, está acá la bahía de los Golfinios y nosotros quisimos ingresar por el lado izquierdo y es mejor por el lado derecho. La playa del centro son 15 minutos y es todo rocoso igual que lo que no pudimos hacer, Menos. dicen, y cuando no tenés la marea muy baja tenés que pasar por las rocas y es recomendable calzado de agua Sí, se dice, ¿no? Sí, calzado de goma, ese para las rocas. Así Vamos a que- aclarar una cosa. Datos. La gente cree que se saca una selfie así con los delfines. Yo tuve la suerte de nadar con los golfinios, Golfinios es en portugués. hace 10 años y no es que te vas a sacar, están a unos metros, uno los ve como saltan por ahí, pero están a unos metros, uno tiene que flotar, no es tan fácil, no es que uno, vimos algunas críticas en internet Sí. que decían, no sé. Entonces, esa playa que ven ahí es la Praia do Amor. Sí. Viajar no siempre sale perfecto, pero de eso se trata también. Si querés seguir viendo nuestros aciertos y errores en la ruta, suscríbete y acompáñanos en el próximo destino.